Está en el proceso de solicitar un perdón para su cónyuge, padre o hijo y su abogado le ha pedido cartas de extremo sufrimiento. ¿No sabe por dónde empezar o qué información incluir? No se preocupe, este video está aquí para ayudarle paso a paso. Voy a hablar de algunos factores y consideraciones que el oficial de inmigración buscará en sus cartas. Así podrá presentar una carta de extremo sufrimiento sólida y efectiva. Los 5 factores que pueden demostrar extremo sufrimiento incluyen 1. Lazos familiares e impacto. 2. Impacto social y cultural. 3. Impacto económico. 4. Condiciones de salud y cuidado. 5. Condiciones del país del beneficiario. Incluso, estos 5 factores son los que UCIS ha publicado en su sitio web. Antes de proceder con las consideraciones de estos factores, aclararemos quién es el familiar calificado y quién es el beneficiario. El familiar calificado es el ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente de los Estados Unidos. El beneficiario es el solicitante, es decir, la persona que está aplicando para obtener el estatus legal. Ahora hablemos de las consideraciones para cada factor. Factor número 1. Lazos familiares e impacto. El familiar calificado debe incluir en su carta los lazos familiares que tiene en los Estados Unidos, como hijos, padres y hermanos, incluya la edad y estatus legal. Además, debe mencionar la responsabilidad del cuidado de cualquier miembro de la familia en los Estados Unidos, especialmente niños, adultos mayores y adultos con discapacidad. Es importante mencionar cómo afectaría al familiar calificado si se ve obligado a reemplazar al beneficiario como cuidador de otra persona, o el impacto en el familiar calificado, por ejemplo, un niño o un padre, que requiere dicho cuidado. Si el familiar calificado ha servido o sirve en el ejército, esto también debe incluirse. También es importante explicar la relación entre el beneficiario y el familiar calificado. Por último, describa el impacto negativo en el bienestar financiero, social, emocional y físico del familiar calificado si al beneficiario no se le concede el estatus legal en los Estados Unidos. Factor número 2. Impacto social y cultural. Es importante detallar cómo su caso podría verse afectado por graves circunstancias. Primero, considere la pérdida de acceso a los tribunales y al sistema de justicia en Estados Unidos, lo cual podría dificultar la defensa en asuntos legales importantes. Además, es importante tener en cuenta el riesgo de persecución o discriminación en el país del beneficiario. También es necesario evaluar la posible falta de acceso a apoyo social, servicios y cómo esto podría afectar su bienestar general. Examine los lazos comunitarios que tiene tanto en Estados Unidos como en el país al que podría mudarse, y cómo podría ser difícil adaptarse a una nueva cultura. Finalmente, piense en los desafíos y costos de mantener contacto con sus seres queridos si se muda, el esfuerzo requerido para aprender un nuevo idioma y la disponibilidad de oportunidades educativas y de empleo en el nuevo país. Estos aspectos son cruciales para comprender el impacto total de la reubicación en su vida y la de sus seres queridos. Factor número 3. Impacto económico. Es importante que el oficial entienda cómo la ausencia del beneficiario afectaría económicamente al familiar calificado. Primero, considere cómo la salida del beneficiario podría dificultar que el familiar calificado encuentre empleo en el país al que se reubicará. Evalúe también el impacto financiero de vender una casa, un negocio y la posible pérdida de ingresos si deja su empleo. Además, la pérdida en el nivel de vida causada por el desempleo en el nuevo país. No olvide la capacidad del familiar calificado para recuperar pérdidas financieras o pagar deudas. También es importante incluir el costo de necesidades como educación especial para los hijos, así como el cuidado de familiares, incluyendo hijos y padres ancianos, enfermos o discapacitados. Estos factores son esenciales para comprender el impacto económico total de la reubicación y cómo podría afectar la vida del familiar calificado. Factor número 4. Condiciones de salud y cuidado. Es importante explicar cómo las condiciones de salud y el acceso a tratamiento médico en el país del beneficiario afectarían al familiar calificado. Detalle la disponibilidad y calidad de la atención médica,
en ese país, incluyendo el costo y la duración del tratamiento necesario. Además, el impacto psicológico en el familiar calificado por la separación del beneficiario. Esto incluye el efecto emocional de estar separado del beneficiario y de otros miembros de la familia que viven en los Estados Unidos. Es importante también considerar el impacto psicológico del sufrimiento del beneficiario en el familiar calificado. La angustia y el estrés que experimenta el beneficiario pueden trasladarse al familiar calificado, aumentando la dificultad emocional. Finalmente, no olvide mencionar cualquier trauma previo que el familiar calificado haya sufrido, como abuso, discriminación o algún crimen. Este trauma previo puede aumentar el impacto psicológico de la separación o reubicación, haciendo la situación aún más difícil. Estos detalles son esenciales para entender cómo la reubicación afecta la salud mental y emocional del familiar calificado. Factor número 5. Condiciones del país. Es importante describir las condiciones en el país al que se planea reubicar el familiar calificado para entender cómo un posible cambio podría afectar su vida. Primero, examine la situación de disturbios civiles o niveles de violencia en ese país, ya que esto puede poner en riesgo la seguridad del familiar calificado. También es importante considerar si hay operaciones militares actuales de Estados Unidos en ese país, ya que podrían aumentar la inestabilidad. Evalúe la capacidad del país para enfrentar y controlar el crimen y si existen inundaciones o terremotos que puedan agravar la situación. Además, es importante evaluar otras condiciones socioeconómicas o políticas que podrían poner en riesgo la seguridad del familiar calificado en el país del beneficiario o que podrían causar un temor razonable de sufrir daño físico. Estos factores son esenciales para comprender los riesgos y desafíos que enfrentaría el familiar calificado en el país del beneficiario. Esperamos que esta información le haya ayudado a entender cómo escribir sus cartas de extremo sufrimiento para su caso de inmigración. Recuerde, estas cartas son clave para mostrar cómo la negación de estatus legal del beneficiario afectará gravemente al familiar calificado. Es importante que tanto la carta del familiar calificado como la del beneficiario sean sinceras y detalladas, reflejando el impacto real de esta decisión en sus vidas. No está solo en este proceso. En Cartas y Traducciones para Inmigración, estamos aquí para ayudarle a redactar cartas efectivas que comuniquen la gravedad de su situación. Si tiene preguntas o necesita ayuda, llámenos al 214-444-7680. Gracias por ver este video y permitirnos ser parte de su camino hacia una solución positiva. Estamos aquí para ayudarle a convertir sus palabras en cartas poderosas.